Bien, y The One es un proyecto peruano de calidad internacional que espera llegar al mercado extranjero. Se trata de una serie grabada íntegramente en Lima que aborda los conflictos de la edad de dos amigas que pasan por una ruptura amorosa. 29 no son 30. Espero que al menos a los 30 ya sepas qué hacer con tu vida. Entiendo lo que te pasa ya, pero te lo juro, para mí tus estrellas son muy sexys. Sumar años siempre es un problema para quienes no tenemos la vida resuelta, pero si a ello le agregamos los problemas del corazón, esto se convierte en una constante disyuntiva. Así nació The One, la primera serie peruana con producción extranjera, que trastoca temas cotidianos a partir de una ruptura amorosa. Oye, está para arriba. ¿Qué hacer? Cuando el amor de tu vida llega, simplemente lo sabes. Eres una mujer maravillosa, pero a veces me hace sentir como que no soy suficiente para ti. Tal vez sería bueno darnos un tiempo. ¿Quieres vivir conmigo? ¿Qué? Ya hablé con tu madre y... Espérate, con mi mamá hablaste. O sea, tú y ella se juntaron a decidir como si estuviéramos en Arabia Saudita. Cuando nos juntamos fue a conversar, dos amigas que se reencuentran, y nos dimos cuenta que estamos pasando por una situación muy parecida, pero cada una viviéndola desde perspectivas muy diferentes. Las dos estábamos pasando por una ruptura amorosa, de relaciones que para nosotras fueron muy importantes. Eso a Su y a mí nos parecía algo divertido, justamente porque las dos somos muy diferentes. Era mucho más interesante de ver cómo ella atravesó por este proceso, cómo yo lo estaba atravesando, pero finalmente era un proceso similar. Una mirada distinta de lo que trae consigo la llegada de los 30, pero sobre todo de las dudas y cuestionamientos que surgen a raíz de un proyecto de vida. Para nosotras ese punto fue muy importante porque nos dimos cuenta que muchas personas le estaba pasando lo mismo. Quizás no necesariamente desde el punto de vista de una ruptura, pero sí el hecho de llegar a los 30. Cambiar un trabajo, Sí. de pronto cambiar de ciudad, o sea, es esa edad en la que quiero seguir viviendo acá, de repente me voy, ¿cómo hago? Empezar de cero. Se vienen un montón de preguntas con la inminencia de cambiar de década. Y era como estas son dudas y cosas que quizás nuestros papás o las personas un poco mayores también las tuvieron, pero el mundo no es igual. Amigas, creadoras, productoras y protagonistas de la serie, Suseti Ananel y Mau Amayo, dan vida a S y M, polos opuestos en la ficción, que se unen por una misma causa. Ella quiere llegar a los 30 con todo lo que debería tener a esa edad, o lo que ella siente que debería tener a esa edad, que es, bueno, el ya llegar casi casada, el trabajo perfecto, el departamento, comprarse un departamento, porque ya tiene el carro. Entonces es como, ella se ha puesto una serie de metas. Es una chica que le gusta creer que es libre, pero la libertad viene con estructura. Y ella está en ese momento en el que no sabe cómo empezar a poner estructura. Entonces vive dando tumbos entre su mamá y su novio, y un poquito que deja que los demás tomen decisión, porque tomar decisiones para ella es muy abrumador. Gracias a un concurso organizado por el Ministerio de Cultura, el proyecto pudo ver la luz. En ese momento pensábamos que era un proyecto que iba a empezar a ver la luz en 2 años, por lo que nos iba a demorar en conseguir el dinero. En ese momento, ¿no? Queríamos hacer una serie web, y luego nos enteramos que el ministerio sacaba el programa de estímulos económicos para la cultura, y DAFO por primera vez sacaba el concurso nacional de pilotos para serie. Conversamos, fue como, vimos las bases, y las bases nos pedían crecer. Su lanzamiento con el primer episodio fue todo un éxito, y hoy se espera que The One se internacionalice vía plataforma streaming. Una serie grabada íntegramente en Lima busca hacer de nuestra ciudad una locación ideal para próximas producciones. A nosotros nos costaba mucho identificarnos con Lima, porque justamente nuestros papás vienen de provincia, entonces la identificación es otra por completo, porque ellos vienen también con otras tradiciones. Entonces, y siento que es una historia que también a muchas personas les pasa. Muchas personas vienen a Lima o han venido a Lima a buscar nuevas oportunidades, a buscar otros trabajos, en fin. Entonces es cómo integras la ciudad desde esa perspectiva. The One toca temas reales y cotidianos de la vida misma, plasmadas en varias historias. Lo importante que queremos crear con The One es que sea una serie que genere conversación, que a partir de lo que ves, las personas puedan identificarse, puedan sentir que conectan con estos personajes. Lo que tratamos de poner desde nuestra mirada como creadoras es, hazte las preguntas,
veamos el proceso, porque nadie tiene la receta de un corazón roto, ni nadie tiene la receta de cómo superar un desastre, el que sea. ¿A qué no vemos a Lalo? ¿Qué ha pasado? He escuchado que se van a mudar juntitos. ¡Oh! ¡Salud por eso! Una serie peruana de calidad internacional que espera sea de su agrado cuando llegue su estreno. ¿Nunca has tenido miedo de que tu vida pase y nada de lo que realmente esperabas suceda?